¿por qué es importante el título de Su Alteza Real? El príncipe Andrés va a dejar de ser Alteza Real como Harry dejó de usar el título. No son los únicos que pasaron por este tránsito. Apreciados suscriptores, tengan ustedes muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Notifamosos. Durante la segunda semana del mes de enero del 2022, Buckingham ha anunciado que el segundo hijo de la reina Isabel II, el príncipe Andrés, sería despojado de los honores militares y patrocinios reales que le quedaban, al tiempo que una fuente real reveló que también dejaría de usar el título de Alteza Real. Es la segunda vez que la cuestión de ser Su Alteza Real se convierte en noticia en los últimos años, después de que los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, acordaron dejar de usar el calificativo de Alteza Real como parte de su acuerdo conocido como Mexit en el 2020, aunque técnicamente lo conservan. Pero, ¿qué significa ser Su Alteza Real? ¿Y por qué es significativo que Andrés lo haya perdido? Primero, una lección de historia. El uso de Su Alteza Real comenzó en el siglo XVII y XVIII, según History Extra. Se fomentó en una época en la que la reproducción dinástica era a menudo precaria, porque muchos bebés royals morían en la infancia, y en las que las guerras de sucesión podrían ser devastadoras. Fue especialmente popular en el continente para que los hijos menores de las familias reales superiores, como los Borbones o los Habsburgo, se distinguieran de las inferiores, como los líderes de estados como Toscana o Baviera. Es esencialmente una forma de decir: este príncipe o princesa es más antiguo que otro. Sin embargo, ahora, con una tasa de natalidad saludable y una considerable proliferación de miembros de la familia real británica, ya no hay necesidad de elevar a ciertos miembros, sino todo lo contrario. De hecho, se quiere adelgazar la monarquía y reducir el número de beneficiarios, el estatus de Su Alteza Real. Por ejemplo, es necesario ser Su Alteza Real para recibir dinero de la subvención soberana, aunque no todos los Su Alteza Real tienen ese privilegio. Con la línea trazada en los hijos del príncipe Andrés, la princesa Beatriz y Eugenia, que son la 10ª y la 12ª en la línea de sucesión al trono. Este dinero es una especie de salario para los miembros de la familia británica que trabajan y que de otro modo no pueden tener otros empleos. Perder el estatus de Su Alteza Real significa también no tener derecho a seguridad privada financiada por la monarquía, y que la gente ya no tiene que hacer una reverencia en su presencia. Para algunos, no tener el estatus de Su Alteza Real es una ventaja, ya que permite llevar una vida más normal, lejos de la familia real. Así lo argumentaron los condes de Wessex, príncipe Eduardo y Sofía, que optaron por no utilizar el título de sus hijos, Lady Louise Windsor y James, vizconde de Severn, a pesar de tener derecho a hacerlo. Durante el reinado de la reina Victoria, esta empezó a limitar los familiares reales que podían llevar el título de Su Alteza Real, ya que varios primos y tíos estaban agotando las arcas reales. En 1917, el rey Jorge V aligeró aún más las cosas, reduciendo el número de miembros de la familia de Su Alteza Real a solo los hijos y nietos varones del monarca y el nieto mayor del heredero al trono. Isabel II lo cambió en el 2012, antes del nacimiento del príncipe George, y él y sus hermanos, independientemente del sexo, también tienen derecho al título.
En la historia reciente, solo ha habido otros dos miembros de la familia real que hayan sido despojados completamente de su condición de Su Alteza Real. La primera fue Diana, la princesa de Gales, al divorciarse del príncipe Carlos en 1997. Y la segunda fue Sara, duquesa de York, cuando se divorció del príncipe Andrés en 1996. La ley se modificó mediante una carta patentada en 1996 para estipular que las esposas reales perderían su estatus de Su Alteza Real al divorciarse. La pérdida de la condición de Su Alteza Real de Diana fue especialmente controvertida y supuestamente causó una gran angustia en la difunta princesa. Mientras tanto, solo una esposa real se ha visto privada del título, la duquesa de Windsor. Si bien el protocolo le hubiera permitido ser llamada Su Alteza Real, al casarse con el duque, el rey Jorge VI, le negó el título argumentando que el propio duque había renunciado a ese privilegio al abdicar, pero que él, como su hermano, haría una concesión. Estimado público, para más noticias, suscríbete, para que estés al día de todas las noticias de la realeza y de la farándula internacional. Déjanos saber tus comentarios, dale un me gusta a todos nuestros videos y no olvides visitarnos día a día. Hasta pronto.